Bueno, la realidad que haciendo un resumen, esto comienza en septiembre del año 2011, en el 11 de septiembre del 2011. Un año bastante fuerte y una fecha muy fuerte Ujú. para muchos, ¿no? Sí. 11 de septiembre del 2011. Ujú. Resulta que se provoca un incendio y después unos vecinos, habiendo comenzado el incendio en la planta de residuos de Colonia Carolla, eh, esto se empezó a propagar y abarcando varias hectáreas de muchos vecinos, ¿no? Como bien decía, que también abarcó hasta la localidad de General Paz, o sea, la parte rural de General Paz. Entonces, estos vecinos después inician acciones judiciales, se inician dos juicios por separado, uno es el señor Bocalón Seferino y otros contra la Municipalidad de Colonia Carolla, eso tiene un número de expediente, y después se inicia otro juicio también, que es la señora Drueto Silvia del Carmen contra Municipalidad de Colonia Carolla. Este último es un solo actor. En el anterior, yo como había mencionado, es Bocalón, Seferino y otros. Ahí ingresan otros vecinos, que serían el señor Campana, Primo Humberto, Diller, Alfredo Maximiliano, Ducín, Juan Antonio, Van der Sande, Liliana Mabel, Gasparuti, María Teresa, Gasparuti, Raúl, Maldonado, Lidia, Pérez, González, Raquel, Conci, Romeo. Bueno, Bien. ellos cuando inician las acciones judiciales, obviamente pretenden que sean resarcidos sus daños y perjuicios, los daños y perjuicios ocasionados a nivel concreto, pero también hacen un reclamo de daño moral y daño psicológico. Alguno de ellos sí se considera y sí se paga. Ellos hacen un reclamo y después la justicia determina un monto e intereses. Esa sentencia es apelada y en la Cámara se determina un monto y una cantidad y un porcentaje de interés. Esto a los actores no los convence realmente, que ellos consideraban que estaba mal fijado el monto del interés. Entonces se intentan presentar, se casa esta sentencia, es otra acción para recurrir una sentencia que ya venía de primera instancia y segunda instancia. No se hace lugar a la casación, pretenden un recurso extraordinario, tampoco se hace lugar a ese recurso extraordinario de parte de la justicia, y ahora presentaron un recurso directo. Pero mientras tanto, se empezó a hacer, tratar de llegar a un acuerdo en la forma de pago. Como bien escuchaba antes, la verdad que se trata de una cifra importante. En aquella época el juicio se inicia por 3 millones de pesos más intereses, estoy hablando de número redondo, pero te lo Sí, voy a sí. decir exacto. 3.651.432 pesos. Eso era el juicio de Seferino y otros. Hoy por hoy, el juicio, en total, ambas acciones judiciales, se termina abonando en 292.826.468,35 centavos. Esa es la cifra que tuvo que abonar la Municipalidad de Colonia Carolla. El, an, Ante lo último que nos enteramos es que estábamos en tratativas, se iba a entregar una cierta cantidad de dinero y lo otro se quería abonar con terrenos del municipio, del banco de inmuebles que tiene el municipio, terrenos totalmente buenos, no es que eran terrenos que decís, son imposibles de ver y de decir, bueno, no, son terrenos inundables, son terrenos, no, eran terrenos que estaban ubicados en excelentes zonas y bueno, la gente no, los actores, los accionantes no aceptaron y el día viernes nos enteramos que habían presentado un embargo al cual la justicia sí accedió, entonces se pretendía embargar la cuenta municipal. Entonces, ante eso, gracias a la administración que se lleva en esta gestión, se pudo saldar para que la cuenta municipal, que es la cuenta de todos los vecinos, aunque haya una administración hoy, que haya una gestión,
que la tiene que administrar, se pudo abonar la totalidad de esta de 2.826.468,35 centavos. Bien. Así que bueno, es esto. Es un juicio que ya data de años, ¿no? Volvemos a insistir. Esto es del año 2011, esto se inició en la gestión del doctor, cuando el doctor Luis Grión era intendente, y justamente ese día el doctor no estaba en ejercicio de sus funciones, pero sí estaba en ejercicio del Ejecutivo Municipal el señor Amílcar Ñáñez. Así que, bueno, desde esa época que data esto, pasaron, te diría ya, más de tres gestiones. Y bueno, y este Ejecutivo Municipal decidió terminar con esto y abonar. Pero, digo, ¿es legal que puedan embargar una cuenta municipal o no? La verdad es que el oficio, en sí te pueden embargar las cuentas. Lo que sí, se debía salvaguardar en el oficio, decía que se debía salvaguardar el pago de los sueldos de los empleados. Claro. Ahora, yo no sé si el pago de los sueldos de los empleados hacía alusión solamente a este mes o a los meses siguientes. Entonces es eso. Bien. La verdad que desde el abogado, el asesor externo de la municipalidad, que es el doctor Marcos Pereira, siempre intentó llegar a un acuerdo mucho antes de pagar esto, y lamentablemente no se pudo llegar a este acuerdo. Insisto, se intentaron entregar terrenos de excelente ubicación, pero bueno, no lo aceptaron. Bueno, de todos modos, a ver, se llega también a esta instancia? También, esto hay que aclarar. En un momento, cuando la Cámara de Apelaciones, la Cámara Séptima de Apelaciones, fija los intereses, los actores rechazan esos intereses fijados por la Cámara, por la justicia, y pretendían que los intereses que se debían pagar eran unos intereses que ellos consideraban que era lo que correspondía. Claro. O sea, no acatando la orden judicial. O sea, se fue dilatando también un poco porque los propios demandantes rechazaban el monto que había establecido la justicia. Exactamente, rechazaban el monto, sobre todo por el tema de los intereses, el pago de los intereses. También tenemos que reconocer que hubo una época en donde, por ejemplo, los intereses en la justicia eran del 2%, después se estableció que era del 3%, en algunos juzgados hoy por hoy se considera que es el 4%, entonces es eso, y ellos hasta el 4% consideraban que era inferior. Pero cuando la justicia ya te fijó un interés, es ese, lo podés apelar, pero si te dicen que no, tenés que acatar, y si querés ir a una casación y te rechazan la casación, es que tenés que cumplir lo que te dijeron en primera instancia o lo que te dice la Cámara. Con el pago de estos casi 300 millones de pesos que la municipalidad usó ¿de qué? ¿De fondos propios? ¿De una cuenta propia? Fondos propios. Del municipio, de la cuenta municipal, fondos propios de la cuenta municipal. Insisto, por una buena administración de esta gestión. La consulta es si con el pago de estos 300 millones se termina ya todo lo que tenga que ver con este juicio por el incendio, o si existe alguna otra posibilidad más de, no sé, de los damnificados de hacer otra demanda por otra cosa, digamos. No, es cosa juzgada. Bien. Entonces no podemos volver a juzgar por algo que ya está fijado con una sentencia firme. Lo que sí, en principio ya está el dinero depositado en la cuenta judicial. Será responsabilidad del abogado de los actores de empezar a generar las distintas órdenes de pago a cada uno de sus clientes, de los vecinos que iniciaron la acción judicial. Bien. De estas 11 personas que iniciaron la acción judicial. Bien. Bueno, insisto, ¿no? En algunos son daños y perjuicios por cosas materiales, pero también hay pago de daño psicológico en algunos casos, y en el otro caso de daño moral. Bien, entonces, digo, esos casi 300 millones incluyen todo lo que acabas de mencionar. Por eso digo, no hay otra posibilidad de algo extra que tenga que pagar el municipio por esta situación del 11 de septiembre del 2011. Exactamente. Pero bueno, claramente que la justicia vio que el municipio fue responsable de ese incendio, claramente, si no, no hubiese dado lugar a los demandantes.
Exactamente, porque tenemos sentencia. También quiero aclarar que el hecho de haber sido de una manera muy expeditiva y el hecho del pago de para levantar el embargo, el levantamiento de embargo también ya se realizó en el día de ayer. El oficio de la traba de embargo, de la medida cautelar del embargo a la cuenta judicial fue el día 20, salió el día 20, perdón que yo hable de esta manera, es un término que utilizamos los abogados, salió, decimos, se libró el oficio el día 27 de marzo, que fue cuando tomamos conocimiento nosotros de manera inmediata a la tarde, porque ya salió casi cuando ya termina el horario judicial, después de las 14 horas, los funcionarios se quedan normalmente hasta las 16 horas, entonces ahí es cuando muchas veces nosotros tomamos conocimiento de algunos proveídos, como fue el de este caso, y bueno, se pagó y se presentó toda la justicia, se hace la transferencia y se presenta a la justicia, y ayer a la mañana ya estaba presentado el comprobante de pago y para que también se levantara la medida, claro. Y ya ayer en el transcurso de la mañana, a las 2 de la tarde, ya estaba el levantamiento del embargo. O sea que durante 4 días o 3 días y medio la municipalidad tuvo sus cuentas embargadas. No lo tuvo embargada porque casualmente el oficio no había llegado al Banco de la Provincia de Córdoba. Ah, por el hecho de que era vía... Sí. O sea, nosotros tomamos conocimiento con el proveído. Se libre el oficio, tiene que tomar razón el banco, entonces no llegó a tener las cuentas embargadas. Bien. Eso es bueno saberlo. Bien la aclaración. No llegó a tener la cuenta embargada. Bien. Pero si llegaba el oficio, estaba bueno que nosotros también que se haya presentado todo de esa manera tan diligente y expeditiva, porque ante un oficio de traba de embargo, el banco lo podría haber embargado ayer a la tarde a la cuenta judicial. Claro. Y al haber tenido ya otro oficio de levantamiento de embargo, el banco no alcanza a embargar las cuentas. Bien. No alcanzamos a tener las cuentas embargadas. Bien, la aclaración es válida entonces. Diana, aprovecho para preguntarte, porque bueno, supongo que en base a esto hemos visto algunas historias de Instagram de concejales de la oposición planteando esto de que de la expropiación del Parque de Güllón, y te pregunto si existe una demanda de la familia Mariano contra la municipalidad, y si el municipio tendría que abonar algo más por haber expropiado hace ya 8 años atrás, más o menos, 7, 8 años atrás, el Parque de Güllón. ¿Cómo está eso? Hay un juicio y vuelvo a insistir, estos juicios los lleva el doctor Marcos Pereira. Ajá. Pero sí hay un juicio, estamos ahí. Todavía no hay nada definido. Pero, ¿cuál es la probabilidad? ¿Que también el municipio tenga que abonar alguna otra cifra como para resarcir económicamente? No puedo adelantarme, no quisiera adelantarme está bien. Necesito tener la firmeza. Vuelvo a insistir, por ejemplo, teníamos una sentencia firme, intentamos llegar a un acuerdo, inclusive hemos ido al consejo en donde, vuelvo a ir al juicio, a los juicios por el incendio. Sí. Hemos ido al consejo, se les explicó el motivo, inclusive hablamos con estaban todos los concejales cuando se nos convoca a asesoría o alguno de los asesores, ya sea a mí que estoy de manera permanente acá en la municipalidad o al asesor que generalmente es el que litiga, nosotros les explicamos la situación por la cual no podíamos abonar en ese momento. En el año pasado, entre noviembre y diciembre, no se podía abonar este juicio del incendio. Nosotros le decíamos así, los juicios del incendio, estos 2 juicios. Por el tema de la diferencia o los intereses que ellos pretendían, los actores a través de su abogado pretendían. Es eso. Y entonces por ahí nosotros vamos viendo, imagínate que tal vez podríamos haber arreglado un juicio el año pasado con otro interés, pero tenemos que ser responsables. Siempre insisto en esto. Lo hago de manera particular, pero también reconozco que la gestión completa desde el Poder Ejecutivo para abajo siempre tenemos bien en claro
esto no es dinero nuestro, no es un dinero que maneja la municipalidad a su antojo. Esto es dinero de los vecinos, de todos los contribuyentes de esta querida ciudad de Colonia Carolla. Bien. Entonces tenemos que ser muy responsables. Por eso no quiero adelantarme para decir una cosa y después prefiero que vayamos a lo seguro. Bien. Bueno, por lo pronto, lo seguro es Bueno, esto del incendio. Gracias, Diana, muy amable. Lo seguro es que ya se abonó a los vecinos por estos dos juicios, a 11 personas que iniciaron una acción judicial en el año 2011 y recién ahora ha visto su fin. Bien. En el año 2026, con la decisión política y la buena administración de la intendente del intendente Paola Nanini y del contador Paricio, Muy Juan bien. Paricio.